Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. No compres en las calles. Cuida la salud de tus seres queridos. Te invitamos a visitar nuestros centros de comercio municipal autorizados. Encuentra productos frescos y económicos. Visita el Mercado Turismo, la Plaza César Chiriboga y la Plataforma San Sebastián. Juntos construimos un Rumiñahui ordenado y seguro. Municipio de Rumiñahui. Fabián Isa, alcalde. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Avanza la mañana y avanza también el tratamiento de los diferentes temas de coyuntura. Vamos a analizar el tema que concita el interés internacional en las últimas horas, vale decir, desde las últimas semanas. Nos referimos a las elecciones que tuvieron lugar, las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el pasado domingo y que en poquísimas horas, luego de una larga espera de cierre de urnas primero y luego conocer los resultados oficiales, en poquísimas horas el Consejo Nacional Electoral venezolano ha entregado credenciales y ha proclamado reelecto a Nicolás Maduro para 6 años más de conducción de Venezuela. Esto ha generado una crítica internacional importante. Esto ha generado una serie de manifestaciones populares de los venezolanos que seguramente tenían esperanzas de que termine este gobierno dictatorial en Venezuela y que lamentablemente, teniendo a un árbitro de lado, que es el Consejo Nacional Electoral, pues se dieron cuenta que eso era muy difícil. Vemos que Nicolás Maduro, por otro lado, no tiene la menor intención de evidenciar el triunfo electoral que hace alarde. Y pues tenemos una convocatoria para el día de mañana por iniciativa de 7 países, incluido el Ecuador, del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para analizar este tema. Esto son los temas, digamos, más recientes, quizá me olvido algunos otros, que están sobre la mesa para el análisis con 2 importantes periodistas. Me refiero a Jorge Ortiz, periodista especializado en temas internacionales, y Benjamín Ortiz, periodista también, exdirector de un importante diario, ex canciller de la República. Ellos nos van a ayudar a analizar estos momentos de crisis política y larga crisis económica y social que atraviesan los venezolanos con el gobierno de Nicolás Maduro. Jorge, Benjamín, bienvenidos a Radio de Opinión Democracia. Les saluda Freddy Paredes. Buenos días. Hola Freddy, buenos días por la invitación. Benjamín, buenos días, un abrazo. Gracias. Igual, a ustedes. Buenos días, Jorge, un gusto estar contigo. Muchas gracias a ustedes. Permítanme iniciar con Jorge Ortiz para ver cómo ubica en el contexto internacional este momento que está viviendo Venezuela, los venezolanos y, claro, la comunidad internacional. Jorge, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Freddy. A ver, yo decía que la elección del domingo 28, la elección de Venezuela era una elección absolutamente crucial. Estoy convencido de que fue una elección crucial en que se jugaba el destino de Venezuela literalmente, no con la manera que se juega habitualmente el destino inmediato de un país en una elección, sino que aquí estaba el juego, en realidad era un parteaguas con respecto al futuro de Venezuela. A ver, por un lado había la posibilidad, en la cual muchos creían, de que Maduro fuera derrotado y entregara el poder. A mí me parecía evidente que Maduro iba a ser derrotado. Todos, absolutamente todos los indicios apuntaban a eso. De hecho, el resultado electoral parece haber sido alrededor de 2-1 a favor de Edmundo González y en contra de Nicolás Maduro. Una posibilidad era que con ese resultado
triunfo de la oposición, Maduro entregue el poder y empiece hoy un proceso de transición para que termine en enero próximo con el traspaso del poder al nuevo presidente y empiece una época de reconciliación, de paz, de reencuentro de los venezolanos después de un cuarto de siglo de división causada por el socialismo del siglo XXI. Quienes creían en esa posición a mí me parecía que estaban pecando de ingenuidad, de candidez. Pensar que Venezuela, que el régimen de Venezuela, la dictadura de Venezuela, iba a entregar el poder porque le ganaron las elecciones, me parecía que era candoroso. Este tipo de regímenes no entregan el poder porque les ganen las elecciones, no creen en las elecciones. Entonces veía que podía pasar lo segundo. Lo segundo era que pierdan en efecto las elecciones, pero se declaren ganadores. Total, ellos son los únicos que tienen acceso a los resultados, manejan las máquinas y pueden decir cualquier cosa. A mí me decían que soy un pesimista, que esta vez la victoria de la oposición va a ser tan masiva, tan contundente, tan rotunda, que no iba a poder ser negada. Que iba a ser un 2-1 y con 2-1 no iban a poder 66-33. No iban a poder decir que no ganó la oposición. Y yo decía, con 99-1 podrán decir que ganó el gobierno. Claro, se produjo el segundo escenario que usted nos está relatando, Jorge, y ahora estamos abocados a un clamor de millones de venezolanos que habían fundado toda esperanza de cambio en estas elecciones. Y claro, los más ingenuos están absortos, los menos ingenuos están indignados, pero Nicolás Maduro sigue en el poder. Sigue en el poder y seguirá. Sigue en el poder y seguirá. Porque lamentablemente, y esto me duele mucho decirlo, el pueblo venezolano no ha reaccionado, no me refiero solamente a hoy, no ha reaccionado en los 25 años anteriores con la constancia y con lo masivo de las protestas que hay que reaccionar cuando se quiere derrotar a un régimen que está dispuesto a quedarse por cualquier vía. Al darse el segundo escenario, Freddy, yo creo que Venezuela ha entrado en un proceso de transformación. Va a dejar de ser gradualmente, a partir de ayer, un régimen autoritario para convertirse en un régimen totalitario. Venezuela era un régimen autoritario en el que quedaban muy pocos derechos civiles, muy pocos derechos políticos, muy pocos derechos ciudadanos vigentes. Los derechos, garantías y libertades propios de la democracia habían sido coartadas, como hace siempre el socialismo del siglo XXI, aunque mantiene las apariencias de democracia. Pero quedan ciertos pequeños espacios, pequeños resquicios de poder, una radio independiente, un portal de internet, alguna organización política, un movimiento, una ONG que todavía puede decir cosas. Todo eso va a desaparecer. Creo que ha empezado el paso hacia la totalitarización de la sociedad venezolana, en el que desaparecerán hasta el último resquicio del poder independiente, hasta el último. Es decir, empezará un proceso acelerado de cubanización de Venezuela. Dejará de ser un régimen autoritario para convertirse en el menor tiempo que puedan lograrlo en un régimen totalitario como Cuba, como Corea del Norte. La suerte de Venezuela depende de los venezolanos, en eso ha remarcado Jorge con su análisis, pero ¿qué puede hacer la comunidad internacional, las casas vecinas del barrio respecto de una injusticia que está produciéndose en la casa de al lado? Eso es de alguna manera como ejemplo lo que se esperaría ocurra el día de mañana en una reunión de la Organización de Estados Americanos que va a analizar las elecciones de Venezuela. Doctor Ortiz, ¿cómo analiza usted el tema?
¿Cree usted que puede haber una presión internacional contundente? Todos sabemos que el derecho internacional no tiene una fuerza, digamos, coercitiva, sino más bien moral, de presión política. ¿Qué se puede conseguir a través de la OEA para que estos cuestionados resultados de las elecciones puedan de alguna manera forzar a Maduro a exhibir las urnas y demostrar que él ha ganado, si es que es así, y si no, pues que se le dé la vuelta a la tortilla? Freddy y Jorge, es doloroso y grotesco lo que ha ocurrido en Venezuela, porque no es simplemente una pantomima de elecciones como fueron las anteriores, como fue la del 2013, en que la sinvergüencería fue más moderada de este gobierno despótico y autoritario. Fue más moderada porque allí presumieron de haberle ganado a Capriles, digo, en el 2013 con 2 puntos. En el 2018 ya fue una burla porque no había candidatos de oposición, sino que hubo unas pocas figuras que se prestaron a figurar como aparentes candidatos opositores. Esta vez el proceso viene de una serie de reuniones de carácter internacional y nacional, de las conversaciones de México, del auspicio de Noruega, de las reuniones en el Caribe, de concesiones hechas para ablandar las sanciones por parte de Estados Unidos, de la liberación de los narcosobrinos que estaban detenidos en los Estados Unidos cuando fue capturada esa avioneta con estos 2 sujetos, hijos de la mujer de Maduro, o sobrinos de la mujer de Maduro, perdón. Entonces, aparentemente había un contexto que daba más esperanzas, la oposición se había unificado y llegamos a unas elecciones en las que ocurre, como decía, algo tan absolutamente grotesco. Si un régimen autoritario perdió por 2 puntos en el 2013, cuando la tragedia no era mayor, ¿cómo puede ganar en popularidad? Es que esto desafía todo sentido común, como para ganar con 2/3 en el año 2022, cuando hay 8 millones de gente desesperada afuera, cuando las familias están rotas y cuando la gente se muere de hambre. Pero sin embargo dicen, ganamos. Ahora, ¿qué puede hacer esta comunidad internacional que en buena parte estuvo auspiciando la posibilidad de estas elecciones? La OEA, muy poco. Puede ser una declaración de carácter moral, pero difícil que avance mucho más, porque Venezuela ya se hizo de ello en el año 2017 un estudio de situación, presentó el secretario Luis Almagro, denunció, digamos, la persecución, el irrespeto a los derechos humanos, las prisiones arbitrarias, etcétera, y vino un proceso que culminó en el 2019 con la separación de Venezuela de la OEA. Entonces, Venezuela no es parte de la OEA. ¿Qué puede pasar en este Consejo Permanente? Ahí lo más importante que puede pasar es la posición que asuman otros gobiernos socialistas de América Latina, algunos de los cuales, como Chile, ha tenido la decencia y el decoro y la integridad suficiente como para condenar lo que está ocurriendo en Venezuela. Realmente lo que ha hecho Boric, el presidente Boric, es digno de reconocimiento. El presidente Lula también, con menos énfasis. Luego el presidente de Colombia, Petro, algo ha dicho. El que está más en duda es el famoso Andrés Manuel López Obrador de México, quien con un candor y riéndose un poco de nosotros, de todos los que estamos atentos a esta situación y de los venezolanos, ha dicho que si se confirmara cuando hay el 100% de los votos escrutados, entonces él reconocería la elección de Maduro como presidente de Venezuela. Bueno, le han proclamado sin haber contado todos los votos, sin haber dado los resultados finales,
Entonces, ¿a qué voy? Voy a que puede haber una presión moral, y nada más que una presión moral. Y si esa presión viene también de los socios socialistas en el sentido más laxo de la palabra, porque en Venezuela no hay un socialismo, hay una tiranía autoritaria en beneficio de una cúpula corrupta, narcotraficante, han hecho de Venezuela un narcoestado. Entonces, algo podría haber la presión moral, pero dependerá en el fondo de lo que puede ocurrir dentro de Venezuela con los venezolanos, a quienes reclama Jorge, y tiene razón en que no ha sido continua la protesta, pero yo digo, ¿de qué sirve protestar? Y permítanme decir este dato adicional nada más. En Nicaragua hubo protestas en el 2018, asesinaron a 300 personas, descalificaron a todos los candidatos presidenciales y les apresaron. Nicaragua es 7 veces más pequeña que Venezuela y la 4ª parte en población. Si hubiera la cifra macabra de 1.200 muertos en Venezuela, con protestas populares a lo mejor se quedan en el poder. Es angustiosa y desesperante esta situación, primero para todos los venezolanos y para todos los americanos. Claro, y parecería ser que lo que podría esperarle a Maduro y a su equipo de gobierno en el caso de una posición democrática que no es esperable por quienes no somos ingenuos, digo, lo que les esperaría sería terrible. Tiene un juicio penal internacional el señor Maduro, hay acusaciones de narcotráfico, le sale más barato quedarse a toda costa en el poder. Jorge, ¿qué opina usted? Bueno, es evidente que para el chavismo venezolano entregar el poder tendría gravísimas consecuencias. No es solamente dejar de disfrutar de las mieles del poder y de los muy buenos negocios en que ellos lo han convertido, sino pues convertirse en unos parias internacionales. Se mencionaba en medio de estas versiones tan candorosas que se daban de que Maduro va a reconocer la derrota y que tenía listo, negociado ya un asilo para él y su grupo más cercano en Turquía, y que se iría con Ato y Garabato, es decir, con muchos millones de dólares a instalar en Turquía bajo la protección del presidente Tayyip Erdogan. Todo lo cual pues sonaba a fantasía, sonaba a qué habrán tomado antes de hacer estas declaraciones para que vean este mundo lleno de colores pasteles y de florecitas. A mí me parece claro que el régimen de Maduro tiene muy claro aquello que decía Fidel Castro. No nos olvidemos que Fidel Castro es de alguna manera el inspirador del socialismo del siglo XXI. Fidel Castro, a finales del siglo anterior, se dio cuenta que la manera que ellos llegaron al poder, mediante la lucha armada, tomándose la Sierra Maestra y desde ahí bajando hasta que cayó La Habana, ya no podía repetirse. Lo habían intentado en varios países de América, por ejemplo en los países del sur del continente, con unas guerrillas muy exigentes, muy bien organizadas. Lo habían intentado en América Central y en ninguna parte habían logrado tomar el poder. La excepción era de alguna manera los sandinistas en el año 79 en Nicaragua, pero después habían terminado pues perder las elecciones, les ganó el señor Bolaños, les ganó la señora Violeta Barrios, es decir, se dieron cuenta que la única manera de tener el poder total era reinventando algo, porque por las armas no se podía. Y entonces Fidel Castro se le ocurrió esto de usar la democracia para destruir la democracia, de llegar al poder por vías electorales, por vías democráticas, presentándose como movimientos reformistas, transformadores, pero dentro de los parámetros de la democracia, reconociendo, aceptando, respetando derechos, garantías y libertades. Y empezaron el experimento con Nicaragua en el año 99. Lo siguieron con otros países, volvieron a Nicaragua, aquí estuvieron con el correísmo en el año 2007, es decir, con los Kirchner, a partir también de las victorias tanto de Néstor Kirchner como de la señora Cristina Kirchner, 12 años consecutivos. Ese proceso
lleva a cubanizar los países sin la revolución cubana, sin tomar el poder a la cubana, pero crear sociedades así, sociedades socialistas, lo menos parecidas a las democracias burguesas que tanto desprecian ellos, por medio de los sistemas de la democracia. Y así lo han hecho. Lo que pasa es que, claro, es un proceso difícil, es un proceso que tropieza con la posición de la gente. La gente, a medida que va entendiendo lo que en realidad, más allá del discurso y las bonitas palabras es el socialismo, recula, da marcha atrás, se asusta, y se asusta con razón, porque no quiere llegar a ser Venezuela, menos aún llegar a ser Nicaragua o Cuba. Pero el hecho es, y por eso decía yo esa referencia que hizo Benjamín, yo siento que los venezolanos no han resistido a la dictadura chavista con la constancia que debieron haber hecho. Entiendo que las democracias aterrorizan a la gente. Yo entiendo que Venezuela armó toda una estructura de represión que va más allá de las instituciones, va más allá del Estado. El domingo mismo vimos unas hordas de motociclistas, garrote en mano, que iban por las calles aterrorizando a la gente como para que nadie se atreva a protestar la victoria de Maduro. Aún así, creo que el pueblo venezolano debió haber sido más intenso en su protesta. Esto que está pasando se veía venir. Los venezolanos prefirieron ver el lado optimista del asunto. Le vamos a ganar tan contundentemente a Maduro que no le va a quedar más remedio que reconocer. El domingo circulaban versiones venidas de Venezuela, TikToks y demás, en que se lo veía a Maduro nervioso, incluso en algún momento hasta lloroso, está desesperado, sabe que se le acabó el poder, y en realidad lo creían. En realidad creían que Maduro iba a entregar el poder. A este tipo de gobernantes no se les pide que entreguen el poder, se los saca del poder. Y si no bastan las elecciones, hay que detrás de las elecciones generar movimientos callejeros intensos que lo logren. Pero la oposición venezolana se ha dado unos bandazos terribles, Benjamín lo recordaba. En el año 2013 se unieron detrás de la candidatura de Henry Capriles. 5 años después decidieron que no había que legitimar la farsa del triunfo chavista participando en las elecciones, y no participaron y dejaron la cancha libre para que los chavistas ganen por goleada. Ahora vuelven a participar, se unen en torno a Maya Corina, pero creen que el un tribunal electoral cuyos 5 rectores son empleados de Nicolás Maduro, puestos por Nicolás Maduro, afiliados al Partido Socialista Unificado de Venezuela, esperan que estos 5 señores declaren que sí, nos ganaron, qué pena, mañana empieza la transición. Me parece que pecaron de candorosos. Ahora Jorge, y reconociendo el mérito de María Corina Machado de haber unificado a la oposición, de haber conseguido el nombre de Edmundo González, ya que ella fue inhabilitada para participar políticamente, no deja de pecar de optimista por aferrarse a la opción de una salida democrática, dice usted, y a propósito de ello yo quisiera traer a colación suya, Jorge, Benjamín, las últimas declaraciones de María Corina Machado, en las que da cuenta de que el triunfo electoral podrían comprobarlos los miembros de la oposición. Escuchémosle, Jorge, Benjamín y amigos que nos siguen, lo que dijo en las últimas horas María Corina Machado. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Ahí tienen ustedes, ganaron las elecciones los miembros de la oposición, pero en papeles y por declaración del Consejo Nacional Electoral ganó Maduro.
Esta es la realidad que quizá no vio María Corina Machado, toda la mesa de la Unidad Democrática que logró aglutinar a su alrededor y alrededor de Edmundo González, que ha conseguido esta aplastante victoria, según María Corina Machado, sobre Nicolás Maduro, Benjamín. Creo que sí la veían. Ellos sabían que el Consejo Nacional Electoral iba a darle el triunfo a Maduro probablemente. Al menos deben haberlo tenido, por más optimistas que hayan sido, como una posibilidad a manejar. Y por eso concentraron su esfuerzo de manera tan importante en tener las actas de las juntas electorales, documentar el fraude, documentar el argumento contra el fraude. Y eso sí es un elemento importante, porque en lugar de no solo convocar a las calles a la protesta para que la gente sea golpeada e incluso asesinada, la gente ha salido espontáneamente más allá de cualquier llamado. No ha habido una convocatoria todavía, salgamos a las calles, no. Contemos los votos, miremos las actas estarán en una página web al alcance del mundo entero. Eso es un peso muy importante, digamos, frente a la comunidad internacional, que finalmente puede hacer poco, porque ha hecho poco. Hay condenas de las Naciones Unidas, estos sujetos están, los del gobierno de Maduro y el mismo Maduro, enjuiciados en la Corte Penal Internacional, hay todas las pruebas de violación de derechos humanos, etcétera. Pero entonces este argumento de las actas, del número de actas, con registros mesa por mesa, va a ser un peso muy, muy importante, pero que en el ámbito internacional, frente a los aliados que también hay que considerar que tiene el gobierno de Maduro y que son fundamentalmente Rusia y China, porque Venezuela es un tesoro de recursos naturales. Estos dos aliados le dan dos ventanas para que le entre aire fresco a la dictadura y para que se sientan muy tranquilos y seguros, y para tener incluso defensores en el ámbito internacional. El caso dolorosísimo de Nicaragua, en donde se ha matado tanto, se ha reprimido tanto, es algo que ocurre en un pequeño país centroamericano, muy respetable y querido, pero con poco valor en términos internacionales para las grandes potencias. Y estas dos grandes potencias totalitarias, autoritarias, China y Rusia, son amigos del gobierno de Maduro. Y entonces, digamos, el vacío y aislamiento, la condición de paria que le ponga ese gobierno, los países occidentales, los países latinoamericanos, los países americanos, realmente cuánto le pueden hacer daño, cuánto le pueden debilitar en términos internacionales, dolorosamente yo digo poco. ¿Qué queda entonces? Queda el pueblo de Venezuela siempre, y queda la esperanza de que quizá el ejército de Venezuela, también empobrecido en sus masas de soldados, ¿no es cierto?, por privilegios que se les trate de dar. Ahí hay una cúpula que disfruta del poder, que disfruta de los recursos naturales, que disfruta, si quiere usted, de las conexiones con el narcotráfico. Pero hay una base de soldados que ojalá en algún momento faciliten esta situación, que no va a ser fácil la salida, que va a ser dolorosa para el pueblo de Venezuela, para tantos migrantes que ven desde afuera la tragedia de su país, y por lo pronto, como han dicho algunos analistas, es de temer una nueva estampida de venezolanos hacia el exterior. Es evidente que Nicolás Maduro ni quiere ni tiene la mínima intención de exponer ni interna ni internacionalmente las evidencias del triunfo electoral que proclama.
no así del lado de la oposición, que dice que están armados con evidencias de que ellos han ganado. De hecho, la comunidad internacional y uno de sus miembros que ha estado intentando participar activamente en el proceso de observación, me refiero al ex vicepresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, por ejemplo, le apuesta Jorge a que sea una consigna buscar el conteo acta por acta, tomando en cuenta que la oposición tiene sus evidencias en buen recaudo. ¿Esto va a ayudar como presión internacional, más allá de que hemos convenido que la suerte de Venezuela la van a definir definitivamente los venezolanos? Ayudaría evidentemente si se pudiera concretar, si en efecto María Corina Machado tuviera un altísimo porcentaje de las actas que demostrarían que perdió Maduro y que ganó Edmundo González. Pues con eso el gobierno de Maduro quedaría muy mal parado. Posiblemente ocurriría lo que pasó, por ejemplo, en el Perú en el 2001, que después de haber sido proclamado una elección por tercera vez de Alberto Fujimori, tuvo que dar marcha atrás. O en Bolivia, cuando el presidente Evo Morales se reeligió contrariando normas constitucionales y también tuvo que salir al rescate México y tuvo que entregar el poder. Pero seguramente los venezolanos, que son más expertos en fraudes electorales, los han hecho con mucha constancia y con mucha consistencia durante un cuarto de siglo. Seguramente no han dejado tantos cabos sueltos como para que María Corina Machado pueda exhibir las actas y demostrar que no solamente que han ganado, sino que Maduro y su gente se han inventado una mentira absolutamente colosal. Yo creo que todo esto estaba perfectamente previsto. Con muchas semanas de anticipación, cuando en Venezuela entera se oía el grito ese de todo el mundo con Edmundo, se dio cuenta que iban a perder, que las elecciones no había manera de que las ganaran. Benjamín lo dijo con mucha precisión. Si hace 11 años, cuando la crisis todavía no ha llegado a los extremos a la que llegó, le ganaron a Capriles con 2% de los votos. Pensar que después de 7,5 millones de gente que huyó de Venezuela, de una generalización de la pobreza, de una multiplicación de la violencia y de una asfixia de la sociedad en el autoritarismo, pensar que podían ganar las elecciones era descabellado. Sabían que perdían y tenían todo el escenario preparado. Y como parte de ese escenario, vimos que a las 12 de la noche, cuando salió 12 de la noche hora de Venezuela, cuando salió el señor Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, a anunciar que Maduro había ganado una vez más, dijo dos cosas, ¿no? Por un lado dijo, este resultado es irreversible, es final, no se toca, pese a que reconoció que solamente habían escrutado el 80% de los votos. Pero dijo algo más. Dijo que había habido un intento de hackeo al Tribunal Electoral, a las máquinas del Tribunal Electoral, con lo cual se curaban en salud de las denuncias de manipulación. Se curaban en salud porque no solamente reconocían que habían sido tocadas las máquinas, sino que se anticipaban a echarle la culpa a la oposición, a Edmundo González y a Ana Corina Machado. Y al día siguiente salió el fiscal general de Venezuela, otro empleado de Chávez, otro empleado del chavismo de Maduro, a amenazar con llevar a la cárcel, dijo pueden ser hasta 20 años de cárcel, a quienes traten de vulnerar los resultados de las elecciones con alguna versión distinta a la oficial. Entonces, creo que ese paso que yo decía del régimen autoritario al régimen totalitario estaba ya bien diseñado. Creo que ese era el propósito, ¿no? Van a pasar ahora a la totalización de Venezuela. Está claro que controlen ya todos los instrumentos del poder, empezando por unas fuerzas armadas absolutamente corrompidas, sometidas al poder político en Venezuela, y que tienen los planes muy bien desarrollados para hacerlo.
el anuncio del fiscal fue muy claro, empezarán a hacerlo muy prontamente. Los pocos espacios de poder que van quedando irán siendo cerrados con el pretexto de este intento de la oposición, María Corina Machado, Edmundo González, que en vez, así dirán, de reconocer gallardamente su derrota y prepararse para la siguiente elección, se tratan de movilizar a sus aliados internacionales, generar un aislamiento a Venezuela, convertirlo a Venezuela en un paria internacional. Y como obviamente el gobierno de Venezuela no va a aceptar eso, pues va a tener que tomar medidas contra quienes tratan de aislar a Venezuela. Y será el primer paso para la totalización del régimen venezolano. Va a pasar de ser, insisto, una dictadura, un régimen autoritario, para pasar a ser un régimen totalitario. Es decir, lo mismo que está sucediendo en Nicaragua y lo que ya sucedió en Cuba. Claro que sí. Frente a este panorama que se vive, que la comunidad internacional inclusive lamenta, el tiempo juega en contra, Benjamín, porque mientras más pasan las horas con una proclamación de resultados en favor del señor Maduro y él estando en el poder sin bajarse un segundo del poder y alistarse a continuar 6 años más al frente del gobierno de Venezuela, digo, cualquier intento de que esto se revierta tiene al tiempo que le juegue en contra. Bueno, en realidad yo creo que está comenzando un tiempo nuevo en donde mientras la dirección de Maduro y de sus secuaces, habría que usar ese lenguaje delictivo, digamos, ¿no es cierto? Maduro y sus secuaces se querrán ir consolidando en este poder totalitario cuya descripción, coincido con Jorge, hacia allá van, no tienen otra alternativa. Ya ha desaparecido el último rastro, digamos, de democracia. Sin embargo, comienza, un proceso en el cual el pueblo venezolano no cederá tan fácilmente y la comunidad internacional, aunque sea solo desde el punto de vista moral, porque la eficacia de las sanciones que ya se han aplicado son insuficientes y tienen otro lado doloroso, que las sanciones que se imponen a un país como Venezuela, sanciones económicas, también afecta a la gente. Y esos argumentos han sido utilizados por Castro durante N años, ¿no? En esta dictadura secular de Cuba, en donde todo ha pasado por el supuesto bloqueo norteamericano. Nada es consecuencia de la dictadura cubana, todo es consecuencia del bloqueo norteamericano, y en Venezuela el discurso interno del gobierno es que todo es consecuencia de las sanciones económicas del exterior. Entonces, valiéndose de sanciones morales, diplomáticas, económicas, individuales, estos individuos que no pueden entrar a tal parte del mundo, no pueden entrar a la Unión Europea, a los Estados Unidos, los recursos que tuvieran allá han sido congelados. Todo eso ha sido insuficiente. Pero no hay que perder la esperanza. Yo sí creo que puede llegar esto a un nivel de fervor que ojalá conmueva factores de poder dentro de Venezuela, que vean con horror lo que está pasando a sus compatriotas dentro y fuera del país y haya una eclosión que lleve a cambios como los que señalaba Jorge, que en un momento en Bolivia, por ejemplo, en donde tuvo Evo Morales que dar marcha atrás. Pero esa esperanza no hay que perder. O sea, tenemos que creer que no podemos todos simplemente desde dentro y desde fuera poner las manos hacia abajo y rendirnos en la búsqueda de que la democracia vuelva a Venezuela, el respeto a la gente, la unidad de las familias y tantas cosas que se están perdiendo por esta dictadura. Una reflexión final, Jorge, respecto de esto que plantea Benjamín, la posibilidad también de que se reconstituya
una oposición después de este golpe tan fuerte, la posibilidad de que el pueblo venezolano sea más consistente en su lucha y la posibilidad de una fuerza moral de la comunidad internacional haga en algo que cambie el panorama actual que usted nos ha descrito con absoluta claridad? Bueno, Benjamín es un analista tan fino y tan experimentado que si es que él tiene esa esperanza, si es que él ve como posible, que quizás incluso como probable, que haya un gesto de resistencia creciente por parte del pueblo venezolano contra esta fraude monumental y este afán de perpetuación por parte de Maduro, pues tengo yo que creer que sí, que alguna esperanza hay. Yo más bien lo veía con cierto pesimismo. Sentía que el pueblo venezolano nunca resistió con la constancia que se necesitaba ante un régimen tan abusivo, tan prepotente, con vínculos directos con el crimen organizado, que ha hecho tanto daño a Venezuela y que tiene aliados internacionales tan tercos, tan persistentes, como pues los líderes que le hemos oído estos días, el mismo Manuel Andrés López Obrador, el señor Evo Morales, el señor Rafael Correa, toda esta gente que pues evidentemente no les importa la suerte de los venezolanos. Les parece bien que 7,5 millones de venezolanos hayan tenido que huir, que probablemente 1,5 millones más, esos eran los cálculos que se hacían, salga en los próximos meses una vez perdida la esperanza de democratización y de apertura de Venezuela. Pero quizás sí, ojalá que esta esperanza que nos transmite Benjamín de que hay una resistencia que vaya siendo creciente, que vaya siendo cada vez más activa en Venezuela, obligue a dar marcha atrás a ese gobierno. Me temo yo que las circunstancias internacionales no favorecen a Venezuela. Hay una transición política en los Estados Unidos que va a impedir que los Estados Unidos se conviertan en plazo muy corto, en los próximos días, en las próximas semanas, en un actor significativo del drama venezolano. Sí creo, en cambio, que China y Rusia estarán muy activas apoyando al régimen de Maduro, porque saben que es su secuaz, es parte del gran movimiento iliberal que se está extendiendo por el mundo. Creo además que el presidente Lula, que fue muy claro y muy rotundo en los últimos días, ha sido muy resbaloso en los 25 años de chavismo, desde que él llegó a la presidencia. Siempre fue un aliado del chavismo y siempre terminó apadrinando sus excesos. Hoy, en la madurez, en la reflexión, le advierte a Chávez, pero vamos a ver qué hace en los próximos días. Le creo más a Boric, un hombre de esa izquierda decente, correcta, que requiere América Latina en vez de esa izquierda populista, que es la que se ha tomado el espacio de la izquierda en los últimos años, que tan mal lo hace. Pero bueno, me quedo con esa esperanza de que Venezuela resista, de que a pesar de que los vientos internacionales soplarán en contra de la democratización de Venezuela y más bien reforzarán el afán dictatorial, autoritario, totalitario del régimen de Maduro, pues me queda la esperanza de que en realidad Venezuela reaccione. Y eso que hoy es un rumor sordo de descontento por la evidencia del fraude y por la evidencia de que Maduro tiene en el exterior unos cómplices infames que están dispuestos a evaluar cualquier cosa que diga Maduro y que haga Maduro, aunque el pueblo venezolano tenga que sufrir las consecuencias de eso. Pues me quedo con esa esperanza de que ese clamor sordo se vaya convirtiendo poco a poco en un griterío que obligue al gobierno venezolano a realizar unas elecciones verdaderamente limpias o aceptar el resultado de estas elecciones que evidentemente las perdió el socialismo del siglo XXI. Ojalá que sí, Jorge, ojalá que sí. La esperanza de que entre en un proceso de transformación hacia la democracia Venezuela sería lo deseable desde el buen juicio. Una reflexión final, Benjamín, me queda apenas un minuto para cerrar este espacio. Una reflexión final suya respecto de estos momentos difíciles que viven los venezolanos a propósito de esta posición de Nicolás Maduro frente a los resultados electorales.
Esperemos que en el ámbito internacional, digamos, se configure ahora una condena suficientemente firme en la que, repito, por ejemplo, en el caso de la OEA, será muy importante la posición de los países que tienen gobiernos que se presentan como socialistas, y en particular será importante la posición de México para ir restando, digamos, credibilidad en ese sector a la dictadura venezolana. Será también muy importante lo que se logre en las Naciones Unidas, como será siempre declaraciones o sanciones morales, para arropar al pueblo de Venezuela en su protesta, para que no se sientan solos, para que vean que el mundo esté atento, porque el mundo también no ha sido consecuente. Si los venezolanos desde adentro no han tenido la protesta insistente que demanda Jorge, creo que la comunidad internacional ha sido en exceso tolerante con todos estos abusos. Ojalá un nuevo ambiente rodee la recuperación democrática de Venezuela. Ojalá que sí. Ahí tienen ustedes, amigos, son las expresiones, los puntos de vista, las opiniones de dos importantes periodistas ecuatorianos, Benjamín Ortiz, exdirector de un rotativo, ex canciller de la República, un analista, un periodista, igual que Jorge Ortiz, un periodista de larga trayectoria, internacionalista, que nos ha ayudado con su visión, con su experiencia a entender y a ver los escenarios que podrían desencadenarse alrededor de esta situación política que vive Venezuela a raíz de estos polémicos resultados electorales que ha tomado para sí como el camino a la reelección Nicolás Maduro para quedarse 6 años más en el poder en Venezuela. Gracias a Benjamín y a Jorge Ortiz por habernos acompañado. Esto es Revista de Opinión Democracia. Gracias, Freddy. Un abrazo, mucho amigo. Un abrazo para los dos. Son las 8:10 con 10 minutos, amigos. Aquí cerramos el tema político. Vamos a una pausa y enseguida abordaremos un tema económico de mucha actualidad, político también, pero sobre todo económico. Nos referimos a aquella intención de una facción de la Asamblea, de un grupo político, concretamente del correísmo, de que a través de la Comisión de Transparencia y Control Social se pretende declarar ilegítima la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en este gobierno, que suma $4,000 millones y se argumenta la posibilidad de declarar inclusive la inconstitucionalidad. Vamos a analizar con dos personas ampliamente conocedoras del tema, el economista Alberto Acosta Burneo y el doctor Napoleón Santamaría, que es un experto tributarista, abogado, las implicaciones que ello tendría y por qué se estaría encaminando hacia allá esta nueva intención política y también económica del correísmo. Volvemos enseguida, amigos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.